están fluyendo de tu trono, Dios, llevando vida, llevando paz a cada nación. Con gran poder, con gran virtud, fluye hoy. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. ¿Quiénes son aquellos que resucitaron después de la resurrección de Jesucristo de Nazaret? ¿Quiénes son aquellos? En breve lo sabremos. Muy buenas noches, queridos hermanos y amigos. La paz del Dios vivo sea nuevamente con cada uno de ustedes y sean como siempre todos bienvenidos a este nuevo momento e instante donde meditaremos en la palabra del Dios nuestro. Mil bendiciones para todos. ¿Quiénes son aquellos que resucitaron luego de la resurrección de Jesucristo de Nazaret en esa estremecedora escena donde Él derramó su vida en aquella cruz del Calvario? Aquellos que resucitaron en ese estremecedor momento e instante crucial de toda la historia. ¿Quiénes son aquellos? Hay que recalcar que hay quienes interpretan que aquellos que se mencionan aquí en el Evangelio según San Mateo capítulo 27, versos del 50 al 53, hay quienes interpretan que aquellos son quienes nos mencionan también, aquellos que se mencionan allí en la carta a los Hebreos capítulo 11, verso 35, donde ya vamos a leer lo que allí nos dice. Pero hay quienes interpretan que son aquellos que resucitaron aquí en el Evangelio según San Mateo capítulo 27. Pero hay una mala interpretación que ya vamos a ver cuál es la mala interpretación que muchos deducen al señalar que son específicamente quienes aparecen en la carta a los Hebreos. Vamos a ir a la carta a los Hebreos capítulo 11, verso 35, para que veamos qué nos dice allí la Escritura y podamos entender. Carta a los Hebreos capítulo 11, verso 35, donde la Escritura nos dice: las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pelos de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados
aparte de nosotros. Cuando leemos este repertorio que aparece en la carta a los Hebreos, capítulo 11, verso 35 en adelante, pero que lo recomendable es leer todo el párrafo. Este repertorio es similar a los repertorios que nos da el apóstol Pedro allá en la carta a los Hechos, así como también lo hace Esteban, y así también como lo hace el mismo escritor a los Hebreos en el capítulo 11 que estamos leyendo, y así como lo hace en el capítulo 12, que ya vamos a leer un pequeño fragmento también allí, en el capítulo 12. Son repertorios similares que nos habla de aquellos personajes históricos del pueblo de Israel, de Moisés, de Gedeón, de Rahab, y así de muchos personajes históricos que de alguna manera han dejado su legado en lo que a la profesión de la palabra del Dios vivo se trata y se refiere. Y cuando leemos el verso 35, que es el que quiero que pongamos atención y hagamos hincapié, ya que muchos están malinterpretando aquello cuando se nos dice que son específicamente quienes resucitaron allí en Mateo 27, versos 50 al 53. Cuando leemos este verso 35, que nos dice que las mujeres recibieron a sus muertos, a muchos se les viene a la mente que a las mujeres al recibir a sus muertos, ellas recibieron a aquellos que resucitaron después de la resurrección de Jesús con un abrazo, con una bienvenida, luego de aquella magistral resurrección. A muchos esto se les viene a la mente. A muchos se les viene a la mente que los sepulcros naturales, físicos, materiales, fueron los que fueron abiertos y que los muertos reencarnaron y salieron a encontrarse con sus seres queridos. Cuando leemos este relato, esto se nos viene a nuestra mente. ¿Por qué? Porque se nos habla de los sepulcros, y cada vez que se nos habla de los sepulcros, viene a nuestra mente aquellos lugares materiales. ¿Por qué? Porque partimos desde lo material, porque desde allí es desde donde Dios nos permite entender las cosas espirituales. Pero ¿cuál es la mala interpretación aquí? Que cuando a muchos se nos viene ese pensamiento a nuestra mente y creemos eso no es así de acuerdo a lo que nos dice la Escritura, porque lo que realmente nos dice el texto cuando lo leemos, que las mujeres recibieron a sus muertos mediante resurrección, lo que el texto y contexto nos está diciendo es que aquellas mujeres recibieron a sus muertos aceptando la muerte de aquellos por la promesa de la resurrección que estaba hecha. De esa forma las mujeres recibieron a sus muertos. ¿Por qué? Porque el texto nos sigue diciendo que otros en cambio no lo aceptaron, que fueron atormentados porque no lo aceptaron. ¿Por qué? Por la impaciencia, por la frustración que muchos sentían, no aceptaron, pero las mujeres sí lo aceptaron. Esto esencialmente está hablando de algunos hombres que por tener el corazón mucho más duro que muchas mujeres, no aceptaron aquel rescate mediante la resurrección por la promesa hecha. Mientras estas mujeres, pasivamente, sutilmente, comprensivamente, sí recibieron a sus muertos, sí aceptaron la muerte de aquellos y aceptaron la resurrección por aquella promesa que ya estaba hecha. Ese es el contexto que quiero que muchos mediten bien, mediten pidiendo sabiduría al Dios viviente para que Él nos haga comprender y entender qué es lo que nos dice este fragmento de la Escritura cuando nos dice que aquellas mujeres recibieron a sus muertos, pero que otros no lo hicieron al no aceptar aquellas muertes, aquella crueldad con las cuales murieron aquellos que se nos relatan en este repertorio que nos hace el escritor de los Hebreos. Dejando esto en claro, que esta es la forma en que las mujeres recibieron a sus muertos,
Y no obstante, quiero también mencionar y recalcar que por ende, los que se nos mencionan aquí en la carta a los Hebreos, capítulo 12, verso 35, por ende también son aquellos que se nos menciona en la resurrección después de Jesucristo, allá en Mateo 27. ¿Por qué, por qué son aquellos? ¿Por qué también se refieren a aquellos? ¿Por qué? Porque son, obviamente, israelitas, son del pueblo de Israel y son quienes murieron en la promesa, en la fe y en la promesa del Dios viviente. Por eso también aquellos que se nos mencionan aquí en la carta a los Hebreos, también en parte son quienes resucitaron. Pero, ¿quiénes son en realidad aquellos que resucitaron? Vamos a leer nuevamente para que podamos ver y entender quiénes son. Mateo 27, Mateo 27, 52 nos dice, y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Cuando leemos el verso 52, hay cosas que tenemos que meditativamente entender en la meditación y en esa intimidad que tenemos cuando meditamos en la palabra del Dios viviente. Hay cosas a entender. Claramente el texto nos dice que muchos cuerpos de santos se levantaron. Y al tener eso en cuenta, que muchos cuerpos de santos se levantaron, tenemos que entender, obviamente, que no fueron todos los santos que se levantaron, puesto que las escrituras no nos dice, y todos los santos que habían dormido se levantaron, sino que nos dice muchos cuerpos de santos, dándonos a entender que no fueron todos quienes se levantaron. Cuando tenemos este principio y esto a entender, la escritura tiene una línea, una guía que nos va abriendo ese camino y nos va revelando qué es la verdad, qué es lo que realmente nos dice esa línea que traza y da ese margen de perfección de toda la escritura. Entonces, cuando leemos el verso 52 nos dice que muchos cuerpos de santos se levantaron. No se nos dice cuál es el número de aquellos, sino que nos dice muchos cuerpos de santos. Y ya para ir directamente a saber quiénes son, es preciso y es imprescindible que vayamos al libro de Apocalipsis, capítulo 14, que es quien nos va a dar aquella respuesta. Apocalipsis 14, vamos a ver quiénes son aquellos que resucitaron en Mateo 27. Apocalipsis capítulo 14, donde ya sé que a muchos ya les vino a la mente de quiénes se nos habla en Apocalipsis capítulo 14, pero vamos a leerlo y a entenderlo. Apocalipsis capítulo 14, la escritura nos dice, su prefacio nos dice, el cántico de los 144,000. Después de esto miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como el estruendo de muchas aguas, y como el sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas, y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los
cuatro seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son todos vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. En sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Los 144,000, que tal como lo hemos leído acá, son las primicias o son los primeros que fueron redimidos para el Cordero y para Dios. Fueron redimidos de entre los de la tierra, fueron rescatados y salvados, fueron resucitados de entre los de la tierra. Aquellos 144,000, que es un número definido, no es un número indefinido, sino es un número definido de 144,000 de los de las 12 tribus de los hijos de Israel, tal como lo dice el capítulo 7 también de Apocalipsis. Solo son de los hijos de Israel, de esas 12 tribus, no de otros pueblos, no de los egipcios, no de los romanos, no de los griegos, no de Ecuador, no de Argentina, no de Chile, solo de los hijos de Israel, donde erróneamente muchos piensan que son parte de aquellos 144,000. Pero claramente la Escritura no los dice. Solamente son de los hijos de Israel, de las 12 tribus. Y cuando leemos el capítulo 14, que nos dice que el Cordero estaba sobre el monte de Sión, y con él estos 144,000 que fueron redimidos entre los de la tierra, como primicias, o como los primeros, entendemos que el Cordero redimió a estos seres sellados a lo largo de toda la trayectoria del pueblo de Israel, desde Abraham hasta Jesucristo de Nazaret. Fueron redimidos, fueron resucitados y salvados, como los primeros, como las primicias. Y aquí quiero decir algo muy importante en un aspecto que ya tenemos en la plataforma de nuestro canal sobre los 144,000, que son todos varones. Cuando leemos el verso 4 que nos dice, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son todos vírgenes, y son los que siguen al Cordero por donde quiera que él va. Estos fueron redimidos de los de entre la tierra. Entendemos que todos son varones, no todos van a poder lograr entender esto, pero les invito a que vayan y revisen diferentes versiones bíblicas, por lo menos unas 2 o 3 versiones bíblicas, donde en esa perfección que nos da la absoluta escritura, vamos a ver y a entender claramente, como lo leemos aquí en la versión Reina Valera 1960, que nos dice que todos son varones, al decirnos que estos fueron los que no se contaminaron con mujeres. Si hubieran mujeres aquí en este grupo de hombres que se levantaron, si hubiera mujeres, la escritura nos dijera, ni las mujeres se contaminaron con varones, ni los varones con mujeres. Pero en ese margen de perfección, donde les invito a revisar todas las versiones que ustedes deseen revisar, perfecta y exactamente van a encontrar que dice lo mismo en cada versión. Para luego, tal como lo dice el capítulo 7, verso 9, después de aquellos primeros o de aquellas primicias de los 144,000, después de ellos, capítulo 7 de Apocalipsis, verso 9 nos dice que de todas las naciones, una multitud que nadie podía contar, donde allí estamos usted y yo, luego de las primicias, luego de los primeros que fueron ya redimidos y que no serán redimidos como muchos creen, ya que muchos piensan que porque está en Apocalipsis, eso está
apuntando y hablando hacia el futuro, sin saber y entender que Apocalipsis no solamente habla para el futuro, sino que en ese orden gramatical habla para el pasado, presente y para el futuro. Pero para convencernos más de que estos son los 144,000 sellados, donde en Mateo 27 no se nos menciona el número, sino que nos dice muchos cuerpos de santos, donde nos da a entender que no fueron todos los santos que se levantaron, sino un número determinado, el cual estamos viendo que son 144,000 en esa línea del margen de perfección que nos da la Escritura. Vamos a ir también a corroborar esto en la carta a los Hebreos también, capítulo 12, versos 22 y 23, donde vamos a ver lo que nos dice la Escritura allí. Hebreos 12, carta a los Hebreos capítulo 12, versos 22 y 23, la Escritura nos dice: sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Carta a los Hebreos capítulo 12, versos 22 y 23. Vayan y revísenlo y medítenlo en esa intimidad con el Espíritu Santo del Dios vivo. Si miramos al verso 23 que nos dice: a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. La congregación, la reunión de los primogénitos, o de las primicias, o de los primeros que fueron redimidos de entre los de la tierra, los cuales están en el monte de Sión, no terrenal, sino celestial. Para que usted pueda lograr entender mejor esto, lea el verso 18 también, para que tenga un mejor contexto. El verso 18 de este capítulo 12 de la carta a los Hebreos, donde se nos dice, donde se nos habla de no palpar, de que no estábamos palpando el monte material, sino el monte espiritual. Y donde aquí leemos la ciudad celestial, no la terrenal, aquella Jerusalén celestial, que es aquel monte de Sión que aparece en Apocalipsis capítulo 14, con aquellos 144,000 sellados de entre los de la tierra que fueron redimidos como primicias para Dios y para el Cordero, como los primeros, para luego de todas las naciones, de todas las tribus, pueblos y lenguas, tal como lo dice el verso 9 del capítulo 7. Espero que muchos de ustedes logren entender y puedan tener una mejor perspectiva con respecto a quiénes fueron o quiénes son aquellos que resucitaron allá en el Evangelio según San Mateo, capítulo 27, versos 50 al 53, en aquel estremecedor momento, en aquel estremecedor instante de aquel impacto de resurrección de aquellos que, saliendo de los sepulcros no materiales, como ocurrió allí en el libro del profeta Ezequiel 37, sino en cuerpos espirituales, tal como lo dice primero a los Corintios capítulo 15, donde les recomiendo que vayan y revisen cómo la Escritura nos habla de cuerpos materiales y de cuerpos celestiales, y cómo resucitarán los muertos, no en cuerpo de carne como muchos piensan, sino en cuerpos espirituales, en lo incorruptible, no en lo corruptible. Les recomiendo que vayan y revisen todos los textos bíblicos que en este cortísimo instante de la meditación de la palabra del Dios vivo estoy compartiendo con cada uno de ustedes.
No voy a cansarles más, sino que voy a dejarles que ustedes vayan y revisen y mediten en esa inspiración del Dios vivo, en la intimidad que cada uno tenemos con Él. Quiero agradecer a muchos de ustedes que se están suscribiendo a nuestro canal. Les recomendamos a que no dejen de estar pendientes a los temas que estamos a punto de compartir con ustedes. No dejen de suscribirse y no dejen de orar por nosotros, que nosotros oraremos también por ustedes. Mil bendiciones, Dios los guarde y nos vemos próximamente. De toda lengua, de todo linaje, de toda nación. Tu río fluye, llevando vida y bendición. Dilo con gran poder, con gran virtud, fluye hoy.